a su profesor de contabilidad de costos, Melvin Aroca. El día de hoy vamos a dar inicio a la segunda unidad o segundo tema de lo que es contabilidad de costos. En este caso he presentado en 20 diapositivas la información la cual pretendo explicar en este video y espero que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. El tema es la materia prima, tema principal de lo que es el costo. Recuerden que para poder elaborar un producto se necesita de materia prima, ya sea directa o indirecta, o también como lo conocemos como materiales. Sin eso no podemos elaborar cualquier producto que sea. Podemos ver en este esquema que tenemos una materia prima, como por ejemplo en el bosque tenemos ahí en el diseño, en el fluorama, hay árboles. Esos árboles son transformados en tablas, reglas, etcétera, con las cuales se puede fabricar un producto. En este caso tenemos ahí una zapatera, un mueble de cualquier tipo, y también podemos observar que esa misma madera una vez se puede reciclar, se puede volver a utilizar para otra cosa. En fin, los productos llevan una transformación y llevan una fabricación para poder tener un producto final y así poder establecer el costo de ese producto y ponerle el precio que corresponde para venderlo. Así que espero que este tema sea de mucha importancia. También tenemos un subtema, el cual es métodos de evaluación de inventarios, tema que ustedes en alguna de las asignaturas del año pasado pudieron haberlo visto, que se habla de lo que es el método PEPS, web y costo promedio, aunque sabemos que actualmente se utiliza más el método PEPS y el costo promedio. Esto es la temática que nosotros vamos a desarrollar en este momento. Tenemos aquí la unidad número 3, la materia prima. Objetivo general: conocer la importancia que tiene la adquisición, manejo, control y utilización de la materia prima para su transformación a producto terminado, poniendo énfasis en el cuidado y protección de la misma, así como en el control de la calidad, en el costo y en su registro contable. Hay una serie de aspectos importantes en este objetivo general. Debemos darle la importancia necesaria que tiene la materia prima desde el momento que se adquiere, el manejo que se le da, el control y cómo va a ser utilizada. Asimismo, el control de la calidad, cuáles son los costos que incurre y también su registro contable para tener una mejor organización, una mejor administración. Los objetivos específicos son 4. En primer lugar, usted debe aprender a explicar la clasificación de la materia prima. Aquí no se le pregunta qué es la materia prima, porque eso ya lo hemos visto en temas anteriores. Usted ya sabe lo que es la materia prima e inclusive ya sabe cómo se clasifica. Aquí le pide cómo se clasifica. Si es un objetivo importante, ya lo deben saber. También otro objetivo que se pretende lograr con esta clase es poner los objetivos del departamento de compras. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el departamento de compras de la materia prima? Analizar mediante un resumen sobre los costos, donde involucra organización, control y registro de los materiales. Y por último tenemos un objetivo que dice determinar el costo de las salidas de los materiales a través de los diferentes métodos de evaluación de inventarios. Hay diferentes métodos de evaluación de inventarios. Tenemos el método PEPS, costo promedio, ponderado. Hay el otro WEPS, pero ese está en alguna forma está descartado según la ley, aunque otros países todavía los utilizan. Vemos aquí entonces que lo importante es que hay un objetivo general en el estudio de la materia prima y hay 4 objetivos específicos que usted debe manejar, que debe conocer, que debe de repente pues poder contestar en un momento dado en una evaluación, y ya los he explicado en este momento. La siguiente parte, tenemos la siguiente parte. Tenemos aquí la siguiente parte que dice: áreas involucradas en la materia prima. Las áreas que se involucran en la organización, control y registro de los materiales
dependen de la estructura y complejidad de la empresa. A continuación mencionamos las más comunes y sus funciones principales. Y es cierto, entre más grande la empresa, mayores áreas deberá tener para un mejor control, una mejor organización. Por lo tanto, pues aquí mencionamos las principales que se deben manejar en una empresa común y corriente de un tamaño adecuado aquí en nuestro país o en cualquier lado. La primera función es que la planeación de producción y control de inventarios. ¿Qué es lo que tiene a cargo la planeación de los consumos anuales de las materias primas y estos materiales? Y recuerden que es importante planificar, es importante llevar un control adecuado, pensarlo, tener las ideas y echarlas a andar. Y eso solo se logra mediante una planeación. Hay revisiones mensuales, controles estadísticos y que tienen contacto con varios departamentos, como el de compras y el almacén de materias primas. Estos dos departamentos son básicos, son muy importantes en lo que es la producción. Estudian en conjunto la sustitución de algún material, ya sea por la calidad, precio o por la escasez en el manejo. Recuerden que las empresas deben saber qué calidad tiene su material, cómo quiere ser su producto final, si de calidad, bueno, barato, mala calidad, etcétera. El precio que debe tener para poder comprar los materiales. Es muy importante las cotizaciones en este caso. Y también por la escasez que puede haber en el mercado se debe planificar y se debe tener el control de inventarios. Esa es la primera función. La segunda función en la materia prima, o sea, la segunda área involucrada en la materia prima es el control de la calidad. Esta área interviene en la aprobación de los materiales recibidos, a la vez que efectúa revisiones técnicas, análisis químicos y todas las pruebas necesarias que permitan que su calidad es la establecida previamente. A veces la empresa establece cierta calidad del producto y pues o de la materia prima en este caso, y de repente pues los proveedores dan otro tipo de calidad del producto y tiene que estar siempre atenta a la empresa a poder verificar que la calidad del producto es la que se ha plasmado en el contrato. También tenemos el almacén de materias primas. Las empresas deben tener un lugar adecuado para poder tener la materia prima bien custodiada y conservada. Tiene a su cargo la guarda, custodia y conservación y distribución de los materiales antes de que sean sometidos a cualquier proceso de manufactura o transformación. De aquí, del almacén, que pasan al proceso de producción, al departamento, valga la redundancia, de producción. Muy importante esta área entonces en lo que tiene que ver con la materia prima y la producción. Los costos. Los costos es el punto de lanza o la punta de lanza en la cual las empresas deben tener mucho cuidado, ya que un costo muy elevado perjudica las finanzas de la misma. Los costos se encargan del control, registro y valor tanto de los materiales recibidos como de los enviados a producción. Contabiliza los materiales aplicados a cada orden de producción y los materiales indirectos utilizados en los diferentes centros de costos productivos y de servicio. En pocas palabras, el costo es un elemento básico para poder colocarle un precio de venta a un producto elaborado. De eso depende la ganancia, de eso depende la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, debe haber un área específica que controle este elemento importante que son los costos. Y número 5 tenemos las compras. Las empresas no compran por comprar, deben cotizar, deben saber cuáles son los mejores precios, las mejores calidades, dónde está el suministro más adecuado de esta materia prima que tiene que ver con las distancias, con los lugares, con los gastos que pueda ocasionar el traslado, etc. Procura los materiales, suministros, las máquinas, las herramientas y los servicios a un costo compatible con las condiciones económicas que rodean la partida comprada, salvaguardando ese aspecto de la calidad y la continuidad del servicio. O sea que la empresa busca precios cómodos, bajos, pero al mismo tiempo productos de calidad, materia prima de calidad y que pueda resolver la situación de la empresa en cuanto a poder ofrecer un producto
al público que sea aceptable. Lógicamente sabemos que lo bueno es caro, pero aún así las empresas procuran buscar los mejores precios en el mercado para poder bajar los costos. Cuando digo los mejores precios me refiero a precios más bajos, pero siempre manteniendo la calidad de esas materias primas. Vamos a continuar. En este momento tenemos aquí la evaluación de inventarios o evaluación de salidas del almacén. Es un tema básico en esta unidad, el cual le vamos a dar valorización o valores de la salida y a la entrada de la materia prima, ya sea al almacén o al departamento de producción. Como les mencioné en la introducción, este tema ha sido visto ya en matemática financiera, creo que lo vieron, y pues es un tema de mucha importancia, ya que aquí además de verlo desde el punto de vista del costo, también se van a hacer registros contables, cosa que no se hizo, creo yo, en la clase de matemática financiera, pero que sí tiene la base de cómo elaborar estos cuadros o estas tarjetas de almacén. Hay empresas que le llaman Cardex, que son las entradas y salidas de sus respectivos productos. Cada producto debe llevar una tarjeta de almacén. No se puede hacer una tarjeta de almacén de diferentes tipos de productos, tiene que ser un solo tipo de producto. Tenemos acá, dice, evaluación de inventarios, es el proceso contable y financiero mediante el cual se determina el valor monetario de los bienes que una empresa tiene en inventario. Para costear la salida de los materiales que directa o indirectamente se utilizan en la producción, consideramos los siguientes métodos. Costo promedio. Primeras entradas, primeras salidas, PEPs. Últimas entradas, primeras salidas, WEPs. Las salidas de almacén se pueden evaluar con cualquiera de los métodos anteriores, ya que el resultado y los inventarios son los mismos a través del tiempo. Se sugiere que se permita a las empresas elijan el método de salidas de almacén de acuerdo con sus características operativas y necesidades de información. Y esto es cierto, ya que no todos los productos se puede utilizar el mismo método. Por ejemplo, si estamos hablando de primeras entradas, primeras salidas, pues lo primero que ingresa al almacén, por lógica, si es un producto perecedero, por ejemplo, alimenticio, es lo primero que tiene que salir, lo primero que tiene que venderse, lo primero que tiene que fabricarse, para poder mantener el almacén el último producto que ingresó. Y hay costo promedio porque tiene que ver con, como su nombre lo indica, con una mezcla. Por ejemplo, en el combustible, en los tanques de combustible, en una gasolinera, hay producto ya ingresado en las bodegas, en los tanques de combustible de las gasolineras, e ingresan un nuevo producto y se mezclan. Y de repente aquel tenía un precio y este tiene otro, entonces ahí viene, ese es un ejemplo típico. Las NIF C4 inventarios no contempla el método WEPs, como les había dicho anteriormente. Sin embargo, existen controversias con algunas leyes del impuesto sobre la renta en algunos países sobre su utilización. Este método, en el supuesto que lo último ingreso debe ser lo primero que salga. El inventario final de los productos materiales más antiguos y posiblemente más baratos, lo que implica pago de impuestos o pago menor de impuestos. En nuestro caso estudiamos el método PEP y el del costo promedio. Esos son los métodos más comunes y los que la ley permite sin ningún problema. Repito, el método PEP, primeras entradas, primeras salidas, y el costo promedio. Vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. Tenemos aquí lo que es primeras entradas, primeras salidas, el método PEPs. Este método se basa en el supuesto de que los primeros materiales o productos en entrar al almacén
son los primeros en salir de él. Los materiales más antiguos son los primeros en utilizarse. El costo promedio, este método obliga a considerar las unidades compradas y el valor total de las mismas. El costo unitario promedio se determina dividiendo el valor total entre el total de unidades. Las salidas de almacén se evalúan a este costo hasta que se efectúe una nueva compra, momento en que se hace un nuevo cálculo del costo unitario promedio. Aquí es de la parte teórica, ustedes entenderán esto cuando ya estemos haciendo los ejercicios correspondientes a cada uno de los métodos de entrada y salida de materia prima. Vamos a continuar. Tenemos ahora, aquí tengo un cuestionario que les va a tocar resolver. Les va a tocar resolverlo de acuerdo al avance que tenga en las clases. Si seguimos virtual, pues les va a tocar hacerlo para que lo puedan enviar cuando corresponda. De eso les hablaré el día que nos toque la clase, ya sea a cualquiera de los grupos. Son 18 preguntas, ustedes las contestan, están con base al material. Esto más que todo se hace para que ustedes puedan leer el material. Y al escribir las respuestas, pues de alguna forma ustedes captan un poquito más el tema, entienden un poquito más lo que pretendo con la explicación que estoy dando en este momento, más lo que ustedes lean y escriban, creo que algo nos va a servir, principalmente a ustedes. Tenemos también algo muy importante acá, y es el formato que se va a utilizar para, creo que al ver el formato ustedes van a recordar a qué tema nos estamos refiriendo. Aquí tenemos el nombre de la empresa, la tarjeta de almacén número tal, el método y el periodo de tiempo. Y tenemos una serie de columnas, las cuales pues hay un número de orden, en la descripción está la fecha y está el tipo de operación que se esté ejecutando. En este caso puede ser la existencia, el inventario, puede ser la entrada o compra de la materia prima, o puede ser la salida o envío de materiales al departamento de producción. También están las entradas, las unidades, costo unitario y el total. También las salidas de esas materias primas, igual unidades, qué costo tienen y el total. Y por último quedan las existencias, que tienen que ver con los inventarios. Al desarrollar esta tarjeta de almacén, al llenarla de acuerdo a una información por fechas y por operaciones, al final vamos a obtener un inventario final de materias primas y también podemos obtener lo que es el costo de ventas. Muy importante para que ustedes comprendan qué es lo que pretendemos con este tema. Esperamos de que cuando ya se pueda explicar este cuadro ya estemos en clases presenciales para un mejor entendimiento del mismo. Aquí les voy a presentar también lo que son las partidas. Recuerden que se tienen que realizar unas partidas por la existencia, por las entradas y también por las salidas de materia prima. Las partidas que se registrarán en el libro diario para el movimiento de la materia prima son las siguientes. Número 1. Por la existencia inicial de la materia prima, se carga almacén de materias primas y se acredita capital social. Es como una partida de inicio, donde va la cuenta de activo cargada y va lo del capital acreditado. Con eso se inicia. Posteriormente tenemos lo que es por la compra de materias primas directas e indirectas. Recuerden que la materia prima se clasifica en directa e indirecta. Las directas ya sabemos que es la materia prima principal del producto y las indirectas son las que complementan de alguna manera la elaboración del mismo. ¿Cómo se registra su movimiento? Se carga la cuenta almacén de materias primas y se acredita a proveedores. Se acredita a proveedores cuando se efectúa la compra al crédito, que en las fábricas, en las empresas grandes, pues por lo general trabajan bastante con crédito. Pero también se puede comprar en efectivo o con cheque, ¿no? En este caso se acredita caja y bancos cuando se haga el pago en efectivo. Por el envío de materia prima,
Recuerden que del almacén al departamento de producción se envía esa materia prima. ¿Para qué? Para elaborar los diferentes productos, los tipos de productos que la empresa fabrique o elabore. ¿Qué cuenta se carga cuando hay envío del almacén al departamento de producción? Se carga producción en proceso. Nada más que producción en proceso se va a cargar cuando lo que se esté enviando sea materia prima directa. Pero si la materia prima que se está enviando es indirecta, entonces se va a cargar costos indirectos de fabricación. Hay que tener cuidado en eso. Y se acredita la cuenta, en ambos casos se acredita almacén de materias primas. Esta sería la tercera partida por el envío de la materia prima, que puede ser directa e indirecta. Número 4. Por devolución de materias primas a los proveedores. Se carga a proveedores cuando da el crédito y en efectivo caja y bancos. Y se acredita almacén de materias primas. Esto es cuando es una devolución de la empresa hacia afuera, o sea, hacia los proveedores, hacia quienes les compramos esa materia prima, la devolvemos sea porque está dañada, porque no reúne las especificaciones que se acordaron, por la calidad, etcétera, por el precio, en fin, una serie de situaciones que se pueden dar y que pueden provocar una devolución de materias primas a los proveedores. Número 5. Por devolución de materias primas del departamento de producción al almacén. Recuerden que el almacén se envía al departamento de producción materia prima para que estos elaboren los productos. Pero a veces la materia prima también puede ser devuelta al almacén. En este caso es una devolución interna, ¿no? Y se carga el almacén de materias primas que la recibe de nuevo y se acredita productos en proceso, que es el departamento de producción quien está haciendo la devolución. Aquí tenemos una nota muy importante y que tiene que tomar en cuenta. En la evaluación de inventario se debe llevar por separado el registro de entradas, salidas y existencias de la materia prima directa y de la indirecta. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy llevando el control en una tarjeta de almacén o Cardex, determinado producto o determinada materia prima, en una tarjeta llevaré la materia prima directa y en otra llevaré la materia prima indirecta, porque no pueden ir combinadas a la vez. Recuerden que tienen diferentes funciones, una va a una cuenta y otra va a la otra cuenta, que son unos costos indirectos de fabricación. Entonces hay algún tipo de variación, por lo tanto se deben llevar por separado. Aquí les presento el rayado del libro diario general, algo que ustedes ya lo conocen desde el año pasado. Aprendieron a hacer este rayado en una página completa donde lleva fecha, concepto, el folio mayor, parcial, debe y haber. Está el nombre en la parte superior y si pueden ver en la esquina derecha aparece FD, que significa folio diario, o sea, es el número de la página donde está el rayado del libro diario. Entonces, este es el rayado que vamos a utilizar para hacer las partidas. ¿Qué partidas? La partida de existencia o inicio, las partidas de los envíos al departamento de producción y también las partidas de compras de la materia prima, así como las devoluciones también. Son las partidas que vamos a registrar y que ya les expliqué anteriormente cómo se cargan y cómo se acreditan. Hasta acá termina lo que es el tema teórico de lo que es la materia prima y la evaluación de inventarios. Posteriormente vamos a desarrollar ejercicios o explicar ejercicios que tengan que ver con esto que he explicado en este momento. Bueno, vamos ahora a esta parte que les voy a dar a conocer. Más que todo solo es un complemento que quiero darles, pero no tiene nada que ver con los temas para estudiar para examen, sino que solamente para que ustedes conozcan siempre algo relacionado con lo que es la materia prima. Como quien dice, un adicional, un artículo muy importante que miré por ahí por internet y que lo consideré importante poderlo traer hacia ustedes para que ustedes también profundicen un poco más sobre lo que es la materia prima. Veamos. Te explicamos qué es la materia prima, cuáles son sus características, cómo se clasifica, además los países que le exportan, las consecuencias de su
de su extracción, ejemplo. Por ejemplo, fíjense bien, tenemos las materias primas se producen masivamente y constituyen uno de los principales mercados internacionales, ya que su valor incide en el precio final de los productos e insumos obtenidos a partir de ellos. Imagínense si un producto o una materia prima escasea, ¿no? ¿Qué problema puede generar a nivel mundial? Como el caso del petróleo, por ejemplo, del gas natural y de otro tipo de materias primas que son muy importantes para la vida diaria. ¿En qué se distingue la materia prima de los bienes elaborados? Las materias primas se encuentran en la naturaleza, en donde en general tienen poca utilidad económica para el ser humano. Una vez extraídas y sometidas al proceso industrial de transformación, ganan algunas propiedades y pierden otras, hasta convertirse en un producto acabado, o sea, en un bien elaborado listo para su utilización. Así, la materia prima es el elemento natural a partir del cual se obtiene mediante la industrialización uno o varios bienes elaborados. Fíjense bien en esta última parte. Al principio del párrafo dice que las materias primas se encuentran en la naturaleza y no tiene mucha importancia para las personas, para el ser humano, pero que para la fabricación de productos sí la tiene. Y miren la última parte que dice que la materia prima es el elemento natural a partir del cual se obtiene mediante la industrialización, o sea, mediante la transformación, manipulación, etcétera, de uno o varios bienes elaborados. Tenemos, por ejemplo, cuando se extrae oro en bruto, se transforma este oro, se industrializa y después ya hay cadenas, anillos, etcétera, ¿no? Y que se venden a mejores precios. Punto clave: la materia prima es el elemento básico de la cadena productiva, indispensable para elaborar bienes y energía. Fíjense bien que la materia prima es el elemento básico de la cadena productiva. O sea, nosotros no podemos hablar de un producto si no hablamos o si no hay materia prima. No hay materia prima, no hay producto. Entonces eso es importante, por eso es un punto clave de lo que la materia prima es el elemento básico de la cadena productiva. Eso debe quedar claro en la mente de cada uno de ustedes. Continuando con este artículo, dice que las características de las materias primas. Las materias primas en términos generales se caracterizan por lo siguiente. En primer lugar, provienen de la naturaleza, ya sea que se haya en estado puro o como parte de algún compuesto específico. Se obtienen de fuentes naturales como el subsuelo, el océano, los árboles o los animales. Por eso, a menudo requieren de un procesamiento previo para poder utilizarse. Otra característica que son los ingredientes de la receta industrial. A partir de su manipulación pueden obtenerse otros materiales e insumos útiles para fabricar herramientas, alimentos, componentes y otro tipo de productos, como cuando vieron la primera figura al empezar esta charla, donde aparece un bosque con árboles y después aparecen unas tablas ahí. Ya hay en ese momento ya hay una transformación, hay un producto ya, pero ese producto sirve de base, o ese material sirve de base para fabricar otros productos, como pudieron observar ahí. Pues lo mismo sucede con diferentes tipos de materias primas de toda naturaleza. Dice también que tienen menos valor que el producto elaborado. Conforme transcurre el proceso industrial, las materias primas sufren transformaciones y ganan un valor añadido que se suma al precio de los bienes finales. Y es lógico, no es lo mismo tener el árbol ahí sin haberle hecho ningún tipo de transformación, sin haberle pagado a alguien que lo corte, que lo acierre, que haga las medidas correspondientes de las tablas, de las reglas, de los palos, etcétera, donde lógicamente por sí solo no se va a hacer, hay que pagarle a alguien, hay que comprar maquinaria, herramientas y una serie de cosas, y todo eso se va agregando al costo de la fabricación del producto y por lo tanto el valor de ese producto va a aumentar. Y la última característica es que se maneja en grandes cantidades.
La producción de materias primas responde en algunos casos a las demandas internacionales, ya que sin ellas el proceso industrial se detendría o disminuiría su volumen. Recuerden que dice que se maneja en grandes cantidades porque hay productos que son necesarios todos los días en el mundo, no solo aquí en Honduras. En todo el mundo hay productos que son necesarios día a día. La alimentación, por ejemplo, el vestuario, el equipo tecnológico, la energía, el combustible, etcétera. Entonces tienen que ver grandes cantidades y es un gran peligro también porque se debe tener un control y un uso racional de esos tipos de materias primas. Tenemos ahora otras partes que dice tipos de materia prima. Ya no estoy hablando aquí de materia prima directa e indirecta, sino que de acuerdo a su origen y su disponibilidad. Existen dos formas de clasificar la materia prima según su origen o proveniencia y según su disponibilidad en el planeta. Materia prima según sus orígenes. Dependiendo del tipo de entorno natural del cual es extraída, la materia prima se puede clasificar de la siguiente forma. Materia prima vegetal es aquella que proviene de las plantas y sus derivados naturales, como son las semillas, los frutos, los troncos, las raíces o las hojas, o bien sus sustancias producidas por la savia, las fibras, el caucho o el corcho. Este es el tipo de materia prima vegetal para elaborar una serie de productos que nosotros utilizamos y que no sabemos cuál es su origen. Su origen es vegetal. También hay un origen animal, materia prima animal, es aquella que proviene del cuerpo o de las sustancias producidas por un ser vivo del reino animal, como la lana, el cuero, las pieles, la leche, las perlas, entre otras. También del animal se puede sacar muchos productos que consumimos, que utilizamos, pero que también a veces no meditamos de cuál es el origen de la materia prima para la elaboración de esos productos. Solo los compramos y ya la utilizamos. También tenemos la materia prima mineral. Es aquella que proviene de yacimientos en el subsuelo terrestre o bien de amalgamas y mezclas de metales y otros elementos extraídos del suelo como el hierro, el acero, el cobre, el oro, la plata, entre muchos otros. También nosotros usamos joyas, usamos pulseras, anillos, relojes, lentes, en sí una serie de cosas que tienen que ver con una materia prima mineral, que son extraídas y que a veces se tienen que mezclar con otro tipo de minerales para poder sacar determinados tipos de productos, pero que vienen del suelo, como menciona acá, el hierro, el acero, el cobre, el oro, la plata, etc. Y se elabora una serie de productos de este tipo de minerales o materiales. Materia prima fósil es aquella que proviene de residuos orgánicos sometidos a procesos de sedimentación y fosilización milenarios en el subsuelo, lo que da origen a hidrocarburos complejos de alto valor químico y energético, como el carbón mineral y el petróleo. Esta es materia prima fósil. También tenemos la materia prima sintética, que es aquella que no existe en la naturaleza y que por lo tanto debe ser creada mediante en un laboratorio, como ocurre con ciertos isótopos del uranio. En fin, hay una serie de materia prima sintética también que no tienen origen natural, sino que es elaborado por el hombre para poder fabricar determinados productos especiales. Materia prima según su disponibilidad. Esta es la segunda parte, ¿no? Había una clasificación que según su origen y ahora es según su disponibilidad. Dependiendo de qué tan abundante sea en el planeta y qué tan sencillo sea obtenerla, la materia prima puede clasificarse en materia prima no renovable y materia prima renovable o superabundante. La materia prima no renovable es aquella que existe como producto de largos procesos geológicos en el planeta y cuyas reservas corren el riesgo de acabarse si sus ritmos de consumo
no sigue patrones racionales. Es el caso del petróleo o del carbón fósil. Y estábamos hablando de que hay que darle un buen uso a este tipo de productos porque lo necesitamos a diario para múltiples cosas, para múltiples funciones. La materia prima renovable o superabundante es aquella que se halla en constante y rápida reproducción o cuyos niveles son tan abundantes que no hay riesgo real de agotar sus reservas, al menos a corto y mediano plazo. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso o el agua de los océanos. Hay bastante agua, pero necesitamos también cuidarla, ya que sin ese vital líquido vamos a tener graves problemas que ya lo estamos teniendo. Estas grandes calores es producto de eso, pero igual tenemos que ser conscientes y poder ser personas conscientes de que debemos participar cada uno de nosotros poniendo un granito de arena en este tipo de situaciones para prevenir situaciones adversas futuras. Aquí hay una máquina trabajando en algún tipo de producción, extracción, explotación. Tenemos también importancia de la materia prima. La materia prima es la base del proceso industrial y su punto de partida. Sin ella no habría elementos naturales que transformar y combinar para obtener materiales más elaborados y dotados de un valor añadido. Por otro lado, la demanda de materias primas en la sociedad industrial es constante y abundante, no solo para la elaboración de bienes de consumo y bienes intermedios, sino también para alimentar procesos de obtención de energía indispensables para un mundo hipertecnológico como el contemporáneo. Es por eso que la disponibilidad de ciertas materias primas es motivo de preocupación para el futuro, sobre todo en el caso de aquellas que no tienen reemplazo viable. Debemos darle la importancia necesaria a la materia prima. Para su consumo, para su cuidado, debemos aplicar esos principios administrativos que ya conocemos, que es la planeación, la organización, la ejecución y el control, muy importantes para poder sobrevivir en esta vida y para poder darle un mayor aprovechamiento a la materia prima, principalmente a aquellas materias primas que están escaseando. Países exportadores de materia prima. En Asia, África y América del Sur abundan los recursos minerales y biológicos. Los grandes países productores de materia prima en el mundo del siglo XXI son generalmente países del llamado tercer mundo. Se trata de países de bajos ingresos, sobre todo de Asia, África y América del Sur, donde abundan los recursos minerales y biológicos aprovechables. En este paquete está Honduras. Honduras está en este paquete del tercer mundo, donde es un país rico y abundante en recursos. Miren la madera, por ejemplo, cómo sale de acá de Honduras y regresa transformada en muebles finos, carísimos. Muchos productos que salen de Honduras salen en su estado natural y vuelven transformados, endeudando al país para poderlos adquirir. Esa es la paradoja que tenemos, no solo Honduras, sino que muchos países, como mencioné acá, de Asia, África, de Centroamérica, América del Sur y de otras áreas. Ahí aparece una imagen de un gigantesco barco y sus operaciones para poder llevar materia prima. Saludos, gracias. Tenemos entonces también acá para ir terminando con este tema. Recuerden que este tema lo estoy dando como una especie de artículo solo para que ustedes lo conozcan. Lógicamente voy a hacer algunas preguntas sobre esto posteriormente, para ver si realmente lo escucharon y lo leyeron. Consecuencias de la extracción de las materias primas. Actividades extractivas como la minería dejan una importante huella ecológica. Las consecuencias de la extracción de materias primas varían enormemente según el rubro específico del que se trate. En general, este tipo de actividad económica brinda empleo a un importante sector de la población mundial, especialmente en las naciones en desarrollo,
y constituye en muchos casos la única actividad disponible para regiones enteras. Sin embargo, uno de los grandes inconvenientes de la extracción de materia prima tiene que ver con la contaminación y el daño ecológico, consecuencias más o menos inevitables de la minería, la tala, la pesca masiva y la explotación petrolera. Pueden ver, este es un artículo muy bonito que lo he extraído de internet para que ustedes lo puedan, en primer lugar en este momento, escucharlo y después leerlo y así conocer un poquito más de lo que es la materia prima. La materia prima no solo es el elemento principal para elaborar los productos, acarrea una serie de situaciones y consecuencias. El mal uso de estas materias primas, empezando por la extracción, por la transformación, la industrialización, etc. Se debe tener mucho cuidado. Las empresas cada día deben trabajar en esa parte social, esa parte ecológica, para poder evitar en la medida posible la contaminación y el daño ecológico que ya se ha estado ocasionando por muchas empresas, por muchas personas en el mundo entero. Así que, jóvenes, con esto vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Espero que haya sido de mucha importancia. Solamente termino con lo que se refiere a algunos ejemplos, para que a veces uno desconoce algunos tipos de materias primas. Está más acostumbrado a lo que es la madera en sí y otro tipo de artículos, el caucho. Aquí habla, por ejemplo, de maderas, corchos, caucho y celulosa de origen vegetal. Habla del petróleo, el carbón, gas natural y otros combustibles fósiles. Habla del oro, plata, diamantes y otros metales preciosos. Con todos ellos se va elaborando productos diferentes. Uranio, bauxita, bario, litio y otros metales pesados y tierras raras. Marfil, seda, pieles y otros productos animales. El oxígeno, el hidrógeno y otros elementos químicos obtenidos artificialmente a partir del agua y del aire. Estos son algunos ejemplos de materias primas que de repente pues, nosotros debemos conocer como personas pensantes, como profesionales futuros que son de la parte contable. Es muy importante conocer también el origen de la materia prima para posteriormente también manejar la parte del control financiero de las mismas. Aquí tenemos 4 imágenes, con eso finalizamos. Miren, tenemos ahí una empresa con unas máquinas importantes, ¿no? Vemos como también la parte de la industrialización en la cuestión de la soldadura. Vemos esta gran bodega acá con determinados tipos de productos, la fabricación de pan, etc. Así que, jóvenes, espero que este tema haya sido de mucha importancia, la materia prima. Para evaluación tenemos la primera parte que se estuvo explicando hasta llegar a donde aparecía el libro diario. Hasta ahí la parte del tema evaluativo para cuestiones de examen. Lógicamente después de eso faltan los ejercicios. Pero en cuanto a lo que es el tema en sí, el material, como lo puedes decir, que posteriormente se les hará llegar también para que lo tengan, eso es la materia prima. El artículo que acabo de escribir era un reforzamiento, era un artículo muy importante como complemento para que ustedes tengan más conciencia y más conocimiento de lo que es y debe ser el cuidado y uso de la materia prima. Dios los bendiga nuevamente y muy buenas tardes. Gracias.